profesor. ¿Era inevitable que sucediera lo que sucedió el 11 de abril de 2002? Fíjate, los procesos políticos y de cambio profundo de la sociedad, no hay duda que requieren modificaciones de carácter radical. Con lo de radical quiero ir a la raíz de estas cosas. Y yo recuerdo, porque aquí se empiezan a mezclar recuerdos, emociones, frustraciones, sentimientos. Nosotros nos reuníamos en el Ministerio de Planificación, en el piso 26, a finales del 2001 con Fede Cámara. Y aproximadamente los primeros días de diciembre desapareció. Te queremos, Pedro. ¿Desapareció? Desapareció. Desaparecieron. ¿Usted llegó a reunirse con Carmona Stanga? Por supuesto, porque es que nosotros lo conocíamos. Era el gerente general de empresas de reconocidos magnates venezolanos. ¿Y en algún momento él asomó, bueno, nunca, estamos en esto, o sea, nosotros, desconocemos las reuniones a principios de diciembre del 2001 se terminaron, sin previo aviso. Y ya eso era una señal de que algo estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En estos procesos de cambio, bueno, son contradicciones las que existen. Las contradicciones ni las inventó Hegel ni las inventó Carlos Marx. Esas existen en la sociedad. Y es una lucha a veces de contrario, por proyectos. ¿Y qué contradicciones llevaron al 11 de abril, profesor? ¿Cuáles piensa Bueno, usted que yo creo que ellos nunca aceptaron al presidente Chávez, al comandante Chávez, como presidente, porque la primera acción fue la cooptación. Pero eso ya se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque al fallar la cooptación inicial que se intentó como primera estrategia de la oposición y de los sectores dominantes en Venezuela, tenían que emplear otros métodos. El método de la violencia. Es que siempre lo han empleado y lo están empleando inclusive hoy en nuestra realidad actual. Cuando no tienen chance de manera electoral con esas distancias que nos muestran las encuestas que están mostrando, es la ley de la... Inclusive la participación en la violencia, porque lo hicieron así. ¿Quién se va a olvidar de la imagen ante la embajada cubana? ¿Quiénes fueron los participantes de eso? Ahí están, y ahora hasta candidatos presidenciales. ¿Qué piensa usted que ocurrió el 11 de abril? ¿Usted no duda en definirlo como un golpe de Estado, profesor? No, por supuesto que fue un golpe de Estado. Hay gente que lo pone en duda todavía. Bueno, pero entonces es que quieren borrar la historia, no lo van a poder. Y por eso le dije una metáfora y un género literario que es la metáfora de la escoria política, y el género literario que no lo han entendido del esperpento del famoso escritor don Ramón del Valle Inclán, que son figuras literarias. Yo le pido a los Robertos que le den una clase de seminario en literatura para que empiecen a estudiar, porque parece que ni leen. Entonces fíjate una cosa, esa primera fase de cooptación... ¿Se termina con las habilitantes, piensa usted? Se termina, no, ahí hay un énfasis y entonces la parte militar, la parte económica, la propia iglesia, los propios sindicatos, aquel pacto donde se ven aquellas tres figuras tristes de un rector de una universidad católica levantándole la mano al de Fede Cámara. Cuando usted vio esa imagen, ¿qué pensó? ¿Que se precipitaba algo? El fascismo, venía la cara del fascismo. Yo lo vi a través de la experiencia de mi padre en la lucha civil de la guerra española. Era el fascismo de Franco. Lo peor de la clase política venezolana, que no podía permitir que esos 40 años se le fueran de las manos. La figura más triste de la democracia representativa venezolana es la figura del cogollo. Aquel señor que siendo candidato presidencial en esa Quinta Altamira no podía entrar porque había unas cadenas de este color que no le permitían, candidato presidencial, y afortunadamente que le dé muchos años de vida a ese señor. El caudillo, se llamaban el caudillo, el cogollo, porque la democracia representativa venezolana terminó siendo eso, un cerramiento con exclusión social a lo largo de 40 años. La decisión de cambiar la directiva de Petróleos de Venezuela precipitó esa acción, precipitó el golpe, en su opinión. Mira, Vanessa, PDVSA era un Estado dentro del Estado. Y eso no era desde febrero del 4 de febrero del 2 de febrero del 99. Era siempre un Estado dentro del Estado. ¿Y a quién nombraron? ¿Cuáles eran esas estructuras tecnocráticas que la dominaban? Hasta el que era presidente de PDVSA, antes de que el comandante Chávez ganara las elecciones en diciembre del 98, pretendía ser presidente de la República, porque dominaban este país, dominaban por supuesto los recursos. ¿Acaso que los recursos eran de los tecnócratas? Y yo lo dije en un video que se registró en esos años, es casi inédito, que ahí explotó esa burocracia petrolera, tecnocracia petrolera, con la raigambre militar más reaccionario que ha tenido este país,
con los sectores sindicales y la iglesia. O sea, ahí se confabularon para tratar de tumbar al presidente, y lo lograron por 48 horas. ¿Usted cree que todos los trabajadores que se sumaron y trabajadoras de PDVSA que se sumaron al paro estaban conscientes de que eso era lo que venía? Conscientes no lo estaban, pero su élite sí lo estaba y sabía lo que estaban haciendo, porque así lo venían haciendo desde el proceso de nacionalización. Era cuando se hace el programa en julio del 96, el presidente Chávez, 2 años después que sale la agenda alternativa bolivariana, había 2 condiciones fundamentales que había que superar en esa agenda. Primero, la independencia y autonomía de los recursos naturales, y eso es petróleo y gas, y después el pago de la deuda social. Esos 2 elementos eran fundamentales, y si no se tenía el control de la industria petrolera, evidentemente que no se podía gobernar este país. ¿Fue un golpe petrolero, visto a la distancia? Bueno, después se vio en el sabotaje petrolero posterior cómo no lograron ellos unir todos los esfuerzos en ese momento, pues hubiera sido una bomba atómica. Hay que ver lo que significó si tú unes los impactos económicos. Bueno, no voy a hablar de las vidas humanas, que basta que un ser humano pierda la vida, y así lo hicieron. Asesinos los francotiradores de Yaguno, ahí donde están, y los liberaron, porque tenían todo preparado, hasta este señor vicealmirante, con esa voz que decía, ya sabían lo que estaban preparando. Profesor, pero usted dice que usted, al ver esa foto de esos 3 representantes de la iglesia, representantes de Fede Cámara, representantes de la supuesta ya central, se veía lo que usted estaba. Dice que venía el fascismo, pero ¿qué pensó que iba a ocurrir? El fascismo estaba allí, no es que venía el fascismo. ¿Pero qué pensó que podía suceder? ¿Un golpe de Estado? Lo peor, y fue lo que ocurrió, pero es que ya lo estaban preparando hace tiempo. No podían permitir primero que el presidente llegara a la presidencia, el comandante Chávez llegara a la presidencia de la República. Entonces la estrategia de cooptación no le funcionó. El caballero como que era un poco rebelde, no seguía los lineamientos. Era la cooptación de los grandes grupos económicos, de la iglesia, del elemento, porque te recuerdas que era la tripartita, los supuestos trabajadores, que no eran más que unos vulgares sindicalistas, los miembros de la iglesia que ahí participaron y nombraron a esto, y los grupos económicos y el sector militar. Pero pasó lo que usted se imaginó que iba a ocurrir, profesor. Bueno, es que ya se veía venir, ya se veía venir en ese sentido, y después vino la confrontación en febrero del 2002 en la asamblea. Allí yo estuve casi 9-10 horas, y uno que era presidente de PDVSA, que todavía estaba en uniforme militar y ya le habían dado la baja, estaba esperando para dar una conferencia en su casa, porque entiendo que los militares cuando ya le dan la orden de baja no se pueden usarlo, y estaba esperando allí para que CNN lo viera con su uniforme militar y presidente de PDVSA para incorporarse al golpe. ¿Quiénes organizaron el golpe, en su opinión, con base en lo que está diciendo, profesor? Bueno, fíjate, ¿quiénes son los actores directos de esto? El señor Pedro Carmona lo que es un monigote de la burguesía, porque lo ha sido así, nunca ha sido un gran capitalista. ¿Pero un monigote de quién? ¿Quiénes están detrás? De los grupos económicos, por supuesto, y de los grupos sindicales, porque todos ellos se confabularon. Se confabuló la iglesia, o por lo menos algunas autoridades de la iglesia. Evidentemente que uno no puede generalizar, como tampoco en el movimiento de los trabajadores, como tampoco en los empresarios. O sea, esa generalización no es correcta, pero eran los grupos que detentaban esas organizaciones cupulares, porque también la democracia venezolana en términos sindicales, en términos de la iglesia, en términos militares, en términos económicos, llegó a ser una reproducción de lo que era el gobierno de esa época. Que hubo presidentes de la República que a las 2 de la tarde tenían que acostarlo porque estaban ebrios. ¿Injerencia de Estados Unidos directamente? Aquí está, profesor. Les recomiendo que se lean este libro. Este libro, que es Legado de ceniza, esa es una expresión de Dwight Eisenhower cuando terminó su periodo, de un extraordinario periodista, Tim Weiner, que ganó el premio Pulitzer, que son las operaciones encubiertas, que seguramente las están haciendo otra vez en Venezuela. Pero en ese momento... ¿El golpe fue una operación encubierta de la CIA? Cuando estos documentos sean declasificados, ¿verdad? Por cierto tiempo, y los Tim Weiner del futuro escribirán lo que fue lo que es el Plan Cóndor, lo que es Guatemala, lo que fue Santo Domingo, lo que es Bahía de Cochino. ¿Y qué escribirán sobre el 11 de abril? Seguramente con esos documentos saldrá a la luz la verdadera participación del gobierno de los Estados Unidos. Porque fíjate tú que en menos de 48 reconocieron todo, hay un nuevo gobierno. El señor
Powell, que era el secretario de Defensa, todos lo declararon con aquella sonrisa abierta durante las 48 horas. ¿Usted diría entonces que es un golpe petrolero, un golpe además como operación encubierta de la CIA? Cuando se demuestre ¿Un golpe de la oligarquía? No hay duda, porque perdieron sus privilegios en ese momento. O sea, al perder la fase de cooptación del comandante Chávez y no poderlo dominar por esa especie de traerlo a su vera, y no lo pudieron hacer por la rebeldía que el comandante siempre ha mantenido, entonces tuvieron que cambiar la táctica, como la están tratando de cambiar en este momento, porque van a perder las elecciones por las distancias que las encuestas demuestran. Entonces el problema va a ser, y la dificultad, y hay que tener planes de contingencia para hechos extraordinarios, que son los que están buscando, desestabilización. Recuérdate, Vanessa, que el gobierno de los Estados Unidos no puede permitir que este proceso tenga éxito, y aplican dos estrategias fundamentales: el aislamiento externo, que tiene que ver también con cuestiones financieras, y la desestabilización interna. En eso no han cesado ni un momento desde diciembre de 1998. ¿Por qué piensa que la estrategia del golpe de Estado falló? Visto así. Afortunadamente, como que no se relacionaron, y después el ansias de poder de todos esos militares, sindicalistas, era tal que lo encontramos cuando regresamos a Miraflores. Lo encontramos, entonces todos creían ser jefes. Te queremos, Pedro, como dicen los Roberto, ¿verdad? Te queremos, Pedro. ¿Qué te queremos, Pedro? ¿Quién le dio a esa persona la legitimidad para leer un papel en blanco y todos allí con esa explosión de euforia en el salón Ayacucho, aplaudiendo, bebiendo y haciendo lo que les dio la gana? ¿Qué cree que hizo que eso no triunfara, que fracasara? Fíjate, hay dos diferencias. Uno, primero, fue la experiencia de febrero de 1989. La tragedia, porque todavía no sabemos cuánta gente murió. Y allí fue el pueblo venezolano que dio una revuelta popular, que nadie pudo haber organizado. De tal intensidad fue que se requirió la Fuerza Armada, y todavía hay gente que tiene que pagar por eso. Y la Fiscalía los está investigando desde 1989 con responsabilidades concretas. ¿Y qué utilizaron? La Fuerza Armada para dispararle al pueblo. Primera cosa. Después vienen las rebeliones militares de febrero, del 4 de febrero y de noviembre del 92. Y entonces era, como podemos decir, antes un pueblo desarmado y después un sector militar rebelde sin pueblo. Pero ya comenzó a unirse esta fórmula, que es el pueblo ya no desarmado y la Fuerza Armada de otra naturaleza. ¿Eso fue lo que dio al traste el golpe de Estado del 11 de abril? En parte sí, que eso lo vimos. Yo recuerdo cuando comenzó la marcha esa por Chuao, y los irresponsables que llevaron eso, porque eso estaba organizado, y comenzaron los tiros allí en Puente Llaguno, esos pistoleros que después se salieron, los sacaron y los liberaron, eran francotiradores, y estaba todo preparado. Tanto es así que se equivocaron en sacar aquella cuestión a la luz, y lo sacaron antes de que ocurrieran los hechos. ¿Qué ocurrió con la marcha de la oposición? ¿Había algún plan por parte del gobierno nacional para atacarla, para impedir que llegara al centro? Fíjate, yo te voy a hablar como testimonio porque después eso todo requiere un análisis, claro, y informaciones posteriores. Yo me encontraba porque el Ministerio de Planificación está en la Torre Oeste, Parque Central, y de allí se divisaba esta manifestación que ya venía desde Chuao, ¿no? Ya lo sabíamos, pues lo estábamos viendo por la televisión. Llegó un momento en que, bueno, yo me fui a Miraflores, eso era posiblemente en la mañana, ahorita no recuerdo exactamente la hora, pero ya se veía que venía esa manifestación. Y bueno, nos dirigimos a Miraflores, estuvimos en Miraflores, allí estuvimos, por lo menos los compañeros que estuvimos allí hasta que se fue el presidente Chávez, el comandante Chávez, creo que eran como las 5 o las 6 de la mañana. Cuando él salió, nosotros después nos fuimos. Yo recuerdo que yo salí con el profesor Héctor Navarro, y nos fuimos, y él me dejó en mi casa y él siguió. No hay duda que ahí se empiezan a mezclar todas esas horas, desde ese momento que uno entró en Miraflores, vamos a decir cerca del mediodía o antes, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Fueron horas de angustia, de dificultad, pero ya eso estaba trabado y tramado. ¿Por qué estaba trabado y tramado? Bueno, había algunos oficiales que ya se le veía en qué posición estaba. El sector económico había desaparecido en diciembre. La iglesia tenía una actitud, y los sindicalistas y los partidos igual, Acción Democrática y COPEI, que la historia los va a condenar igual. Bueno, ya están desapareciendo como partidos
porque hasta uno de los pedacitos que vienen de Copey, porque estos grupos que vienen de Copey, o sea, son esa escoria política que no tiene, porque la escoria es una metáfora muy bella en términos metalúrgicos, y de la escoria se pueden sacar productos, pero de esto no se va a sacar ningún producto. De aquí lo que va a venir es la violencia, porque ese es el arma de los que no tienen razón. ¿Quién sembró la violencia el 11 de abril de 2002? Bueno, imagínate tú lo que pasó en Puente Llaguno, o sea, los francotiradores, y eso está demostrado ahí. Bueno, ya toda la historia, en este caso hay suficientes pruebas en la fiscalía, en los testimonios de todo lo que ocurrió. Yo creo que en ese momento yo no voy a entrar en eso porque quiero más bien señalar algunas cuestiones de carácter testimonial, pues, y después podemos hacer un análisis en ese sentido. Usted llega a Miraflores. Llegamos a Miraflores, había una serie de compañeros allí y muchos compañeros se fueron antes de tiempo. Hay que preguntárselo también porque algunos desaparecieron antes de tiempo y porque no estuvieron allí hasta el final. Esa es una pregunta que uno se puede hacer. Mire, general, y se iban civiles y militares. Ese es el cuento entre la gallinita y el cerdo, ¿verdad? Entre la implicación y el compromiso. Nosotros... Que usted vio gente que se iba. Y se fueron. Y se fueron. Tendrán sus razones. Después aparecieron muy rápido. Cuando regresó el presidente estaban ahí algunos. ¿Hubo algún plan desde el gobierno nacional, profesor, para agredir a la manifestación de oposición? Chica, yo no creo. Esto es en el plano de las opiniones. Yo no voy a hacer análisis en términos de las decisiones del gobierno, sobre todo en cosas que a uno no le competían, porque uno no estaba involucrado en ciertas decisiones. Lo que sí era la atmósfera en Miraflores al llegar, ya eso estaba cocinado, ya estaba cocinado. Y nos hacíamos preguntas de los personajes. Por ejemplo, yo hablaba mucho con el profesor Héctor Navarro, que vale la pena que él también cuente su testimonio allí, y muchos de los que estábamos allí, que estuvimos hasta el final de la madrugada. En ese sentido, lo importante fue un momento definitorio cuando el presidente nos pidió que saliéramos de allí de la sala. Yo creo que había como 4 opciones. ¿Cuáles eran las opciones? Fíjate, podía haber a lo mejor muchos más. Uno, que el presidente se fuera del país, y eso era inaceptable, empezando por el propio presidente. O sea, estaba descartado por el propio presidente. Bueno, yo no sé el presidente porque él al final tomó una decisión, claro, que fue lo que ocurrió, pero esa era una opción. Una segunda opción, creo que la planteó José Vicente Rangel, que era repetir a Chile, una inmolación. Esperar allí un bombardeo. Lo que fuera, o sea, una resistencia, ¿no? Una tercera opción, que era, por lo menos en la que algunos de nosotros estábamos de acuerdo, que era irnos para Maracay, porque sabíamos de lo que estaba ocurriendo en Maracay en ese momento. Era mudar el gobierno a Maracay, por decirlo así. O por lo menos opinábamos que de alguna manera teníamos que irnos a Maracay. Por lo menos esa opción yo lo hubiera escogido, y algunos compañeros también. Y la cuarta fue la decisión que tomó el presidente, que ya es historia. En ese sentido, bueno, el que tomó la decisión fue el presidente y nosotros la respetamos, ¿verdad? Porque inclusive hubo militares que dijeron, no, es muy peligroso irse a Maracay. Bueno, cada quien que tenga a cargo de su conciencia las opciones y las decisiones que tomó. Nosotros, disciplinados, tomamos la opción y esperamos al presidente hasta su salida de allí, que eran como las 5:30 de la mañana. ¿Hubo amenazas directamente contra el presidente? Se ha dicho de que había planes para eso bombardear. Lo tendría que contar el presidente, ¿verdad? No soy yo el que va a dar el testimonio por él, ¿no? Claro. Porque hay ciertas conversaciones en las cuales yo no estuve presente. Entonces yo no puedo opinar sobre cosas que no viví. O sea, por eso digo que esto es un testimonio más que un protagonismo. ¿Usted cómo lo vivió? Muchos quieren ser protagonistas de eso y ni siquiera estuvieron ahí. ¿Usted cómo lo vivió? Usted hablaba de horas de angustia, de inquietud. Bueno, fíjate, estaba aquel documental que hicieron los compañeros irlandeses. Sí. Ahí estaban, que afortunadamente se quedaron allí. Y como hablaban inglés, la ignorancia de los pitiyanques, ellos son ingleses, irlandeses, lo que hablaban era el dialecto, la lengua irlandesa, y se comunicaban entre ellos así, pero como lo oían oyendo inglés, bueno, entonces decían que eran de los nuestros. Ellos estuvieron allí, afortunadamente, venían trabajando en ese documental, hermoso documental, y en una de las expresiones que salió allí era el triunfo de la muerte, y efectivamente era eso, porque era la violencia que habían aplicado terminaba en la muerte, que podía ser la experiencia de Chile, que podía ser el asesinato del presidente, que podía ser una masacre, la de Indonesia, y es la que ahora están preparando otra vez, y eso hay que denunciarlo desde ahorita. ¿Por qué dice que se está preparando una masacre como la de Indonesia?
porque las operaciones encubiertas de la CIA, el día que se descubran por documentos desclasificados, dirán la verdad de las decisiones que tomaron ellos. Yo no en este momento es una convicción. En este caso serán documentos que demostrarán lo que querían hacer, pero la sonrisa de Powell y todos esos representantes del gobierno norteamericano en esas pocas horas, o de estos representantes, inclusive de los medios de comunicación, tenemos nuevo gobierno. ¿Dónde estarán esos señores? ¿Qué dignidad tenían? Entonces, este elemento, evidentemente que la historia será escrita y reescrita a futuro, ¿verdad?, sobre estos hechos. Yo lo que estoy expresando son sentimientos allí. Era la llegada y la victoria de la muerte en ese momento, porque ganó la violencia. Irse a Maracay, que es la decisión que usted hubiese tomado. Yo la hubiera tomado de manera personal. ¿Por qué? Porque piensa que políticamente porque teníamos información de que algo estaba ocurriendo en Maracay y que algo podía ocurrir políticamente, en Maracay. ¿qué se ganaba o qué se perdía yéndose a Maracay? Seguir resistiendo. El presidente tomó esa decisión y nosotros disciplinariamente lo aceptamos como en la disciplina. Él se entregó, lo acompañamos hasta allí, hasta que tomó el carro y se fue. Bueno, esa fue la decisión personal que él tomó. Yo hubiera tomado otra en ese sentido. ¿Usted pensó que al presidente lo iban a matar? Bueno, pero ¿y qué hicieron después cuando se lo llevaron de allí a Puerto Cabello? Él lo cuenta directamente a aquella emboscada que le tenían y gracias a miembros de la Fuerza Armada que se opusieron a eso. O después la salida en helicóptero hacia las islas. Porque no hay duda que la oposición sigue buscando tumbar al gobierno por cualquier método que sea. Fíjate que ni siquiera todavía hoy a día estamos a marzo de 2012 y todavía no han dicho que van a aceptar el resultado de las elecciones. Fair play, ni siquiera eso, ni siquiera las reglas del juego la aceptan en términos democráticos, porque en el fondo estos señores reflejan lo más oscuro del fascismo venezolano. Y ahí lo demostraron en esas horas aciagas. ¿Qué hicieron con la embajada cubana? ¿Qué hicieron en el Táchira con el capitán Blanco, con el gobernador? ¿Qué hicieron con Tarek William Hassán? ¿Qué hicieron con el ministro del Interior? Entonces hay que denunciarlos desde ahorita. Afortunadamente este pueblo tiene memoria y ahí están los hechos, están grabados. Ya no podrán secuestrar los videos que allí se mostraron. Visto así, fue el 11 de abril un experimento también para esas fuerzas de derecha. Otro experimento más de la plena yo por lo menos tengo la conciencia de las operaciones encubiertas. Léanse este libro, que esto es historia ya. Aquí se examinaron 50.000 documentos, más de 3.000 entrevistas y seguramente todo lo que no está dicho acá, porque este investigador por supuesto que tiene... Algún límite tendrá. Así es, ¿no? Y también tiene una posición que es respetable, o sea, independientemente de su posición, pero está muy bien documentado. Entonces digo yo que en los próximos años, cuando esos documentos estén desclasificados, veremos eso es una convicción del gobierno norteamericano, cómo ha participado en el Plan Cóndor, en Chile, en Guatemala, en Santo Domingo, en Cuba, en todas estas operaciones encubiertas, porque no pueden permitir que gobiernos que no les sean afectos a ellos tengan autonomía, independencia y dignidad y soberanía como la está tratando de hacer este proceso bolivariano. El presidente se va a Fuerte Tiuna. Usted nos decía anteriormente que pensó que lo podían matar. Y de hecho, bueno, empezó el ruleteo, como él mismo lo ha contado. ¿Qué hizo usted? ¿Para dónde se fueron los ministros? Yo salí con el profesor Héctor Navarro, él me dejó en mi casa y él siguió. Y allí estaba, bueno, mi familia, porque ya era casi de madrugada, y tomamos una decisión de quedarnos en la casa, con todos los riesgos que eso implicó. Bueno, y lo que ocurrió después ya es otra historia, en diciembre de ese año 2002. Decidimos quedarnos allí e inmediatamente, bueno, con lo que podíamos tener, con los teléfonos a la mano, empezamos a llamar a todos los amigos. Brasil, España, Italia, Inglaterra, Francia, todos los compañeros que podíamos saber, diciendo que había habido un golpe de Estado. Denunciando el golpe. Así es. Yo creo que eso lo hicimos, por lo menos en el caso nuestro, y llamando a los compañeros para saber dónde está Aristóbulo, dónde está el fiscal Isaías Rodríguez, dónde está María Urbaneja, Anelisa, o sea, un poco preocupados por ellos, por la vida de ellos inclusive. Y yo creo que todo ese tiempo pasó hasta el regreso, hasta que el día ya me vino a buscar Héctor Navarro y nos fuimos a Miraflores. Hasta el 13. Hasta el 13, o sea, todas esas horas fueron dedicadas. Inclusive hay un video que hicieron algunos compañeros allí, que creo que es casi inédito, en una denuncia que formulamos ante el mundo a todas las personas que conociéramos que había habido un golpe de Estado. ¿Y qué les respondían?
Por ejemplo, usted llama a Brasil, Bueno, contacta periodistas, atónitos activistas. estaban, o sea, preocupados por la salud del presidente, por la vida del presidente. ¿Usted supo algo del presidente en esas horas? Nada. No, o sea, simplemente estábamos aislados, tratando de comunicarnos con el mayor número de personas para que lo difundieran en el exterior. ¿Cómo evalúa el comportamiento de los medios? Es decir, usted estaba en su casa denunciando y suponemos que si prendía, si encendía el televisor, se encontraba con las comiquitas. No sé si alguno de nuestras hijas o compañeros que estaban allí lo hacían, pero lo importante era la denuncia y hacer la comunicación al mayor número de personas al exterior. Esa fue la misión que asumimos nosotros allí, ¿no? ¿Cree que esa denuncia tuvo eco? El esfuerzo que hicieron. No te puedo decir las consecuencias, pero el esfuerzo lo hicimos, bueno, hasta el límite de nuestras propias energías para que se supiera eso. Esa fue la misión que uno cumplió en ese interludio, preocupado por los compañeros y denunciando al exterior lo que había ocurrido. ¿Qué pensó el 12 de abril sobre lo que ocurrió el 11, profesor Jordán? Lo dices después del regreso, mira. No, ese propio 12 de abril, ¿qué pensó? ¿Qué pensaba en el presidente, en su familia, en el país? En todos nosotros, porque se había interrumpido un sueño, ¿verdad? Y un sueño no solamente del proceso bolivariano, sino de las luchas de uno mismo. Recuérdate que yo fui, bueno, cerca de aquí, estudiante de la Escuela Experimental Venezuela, del Liceo Andrés Bello, de la Universidad Central, de los sueños nuestros como niños en esa institución, como adolescentes en la escuela, o la lucha contra Pérez Jiménez, porque yo recuerdo el 21 de noviembre de 1957 en la universidad, y lo que vino después, las esperanzas del 23 de enero, la frustración que tuvimos después con el dispare primero y averigüe después, y luego, bueno, lo que ocurrió con el doctor Caldera cerrando la universidad. Pero ya esa era parte de nuestra lucha y de nuestra formación. Yo le vi la cara a Pedro Estrada cuando yo era un niño, y hay gente que habla de Pérez Jiménez, seguramente que no conocieron a Pedro Estrada. O sea, en ese sentido... ¿Por qué lo dice, profesor? Bueno, porque a veces el señor Pérez Jiménez se le endilga el nuevo ideal nacional, y los muertos que hubo allí, de Acción Democratista, héroes de la resistencia. Comunista. El propio Santos Yorme, por Dios, del Partido Comunista, propios miembros de COPEI, también de los partidos tradicionales de URD. Entonces, en ese sentido... Santos Yorme, Pompeyo Márquez, vamos a decirlo, porque a lo mejor hay gente que no lo asocia, profesor. Gracias. Sí, Pompeyo, héroe de la resistencia contra Pérez Jiménez, y tantos ciudadanos de Acción Democrática que murieron acribillados. En mi casa, por ejemplo, estuvo Alberto Carnevali cuando yo vivía en el este de la ciudad durante un tiempo. Y ahí le conocí la cara a Pedro Estrada. Entonces esa parte hay que decirla, porque si no resulta que Pérez Jiménez va a pasar la historia por ser un demócrata, y era un dictador militar, y hay que decirlo con todas las letras. ¿Y cómo quisiera usted que pasara la historia del 11 de abril? Allí se unió afortunadamente el pueblo y la Fuerza Armada. ¿Eso es lo que usted quisiera reivindicar de ese 11 de abril? Y es algo que permanece todavía afortunadamente con una Fuerza Armada que es diferente después de esas rebeliones de febrero y de noviembre de 1992, que tiene que ser la constitución ahora de la nueva sociedad, del socialismo, esa aspiración de muchos de nosotros que ahora lo ha tomado el presidente como una línea de construcción de una nueva sociedad. Pero usted nos decía, profesor, que ese 12 de abril lo vio como la interrupción de un sueño, el sueño de la construcción de un país diferente, que lo sumó a las frustraciones del 23 de enero y de otras, los 40 años de la democracia representativa, que lo vivimos como estudiantes, como profesionales y como profesores universitarios. Cuando el famoso decreto del señor Pedro Carmona Estanga, ¿usted lo vio? Bueno, pero imagínate tú, un señor leyendo con un papel. Primero, ¿quién eligió a ese señor? ¿Cuántos votos sacó? Fíjate que ahorita hablan de los votos estos señores de la oposición. ¿Cuántos votos sacó Carmona? ¿Y usted qué pensó cuando lo vio? Bueno, en Miraflores, en ese acto. Otro esperpento de la historia, ¿no? Un nuevo esperpento de la historia en ese momento. Yo no lo hubiera calificado así, pero era la pobre figura de don Pedro Carmona, ¿verdad? Gerente de empresas de sectores de la oligarquía venezolana. Y esa lucha va a continuar, porque eso no ha cesado. Y toda esta desestabilización interna que tienen estos grupos de la oposición que pretenden llegar al gobierno. Yo no digo que pretenden llegar al poder, porque el poder económico lo tienen allí intacto. Y muchos de esos super hipermillonarios que tienen miles y miles de millones de dólares acumulados, inclusive algunos antes de la democracia representativa, otros que la han acumulado y otros que se han hecho ricos con este proceso.
Entonces, toda esa gente, Por evidentemente... eso usted dice que es llegar al gobierno, no llegar al poder, porque Claro. el poder económico lo tienen realmente, esos Así factores. es, el poder económico no se les ha quitado y lo tienen allí. ¿Pero Pueden usted piensa que el plan sigue siendo otro 11 de abril? ¿Otro golpe Bueno, de yo Estado? espero que la Fuerza Armada venezolana y el pueblo venezolano no lo permitan, tanto por la oposición como los que están a favor del gobierno, porque sería una nueva tragedia. Claro, se está experimentando una nueva forma de hacer el socialismo. Recordemos Allende, 11 de septiembre de 1973, la muerte de Allende, bueno, murió con dignidad y en ese caso seguramente que era la expresión de José Vicente, la decisión que tomó el propio presidente. Visto la distancia, ¿le parece que fue una decisión acertada? Yo hubiera seguido con irnos a Maracay. Con lo de Maracay. Esa era la opción, que, a pesar de en ese momento. A pesar de lo que ocurrió, Claro, profesor. pero uno no podía ser adivino, Claro, ¿verdad? De saber lo que el ocurrió. desenlace, ¿no? Eran opciones. Y eso se tiene claro. Uno tiene opciones y uno decide. O sea, uno opta por algo. Y después, bueno, por supuesto, en términos personales y en términos colectivos. Pero si no se forma a lo Gramsci, un liderazgo político colectivo, este proceso puede ser vulnerable y eso es lo que hay que construir a base del partido, a base de la organización del pueblo, de la Fuerza Armada, porque muchos enemigos, y hay que ver que los enemigos no son poderosos, el gobierno de los Estados Unidos, la mayor economía del mundo, productora de todas las armas atómicas que pueda haber, entonces tenemos que defendernos de esa posibilidad y tener, como decía Maquiavelo, la astucia de la razón y la fortaleza del león para no caer en esas provocaciones. ¿Cómo vivió el 13 de abril Jorge Giordani? Es decir, pasó el 12, el asalto contra la Embajada de la República de Cuba, la autojuramentación de Pedro Carmona Estanga. Mira, no fueron horas de felicidad, no fueron porque había mucha tensión. Cuando visitamos, por ejemplo, a la gente que estaba allá en Miraflores, les decíamos, no, quédense aquí, porque si ustedes salen, cualquier cosa puede ocurrir. Ahí estaba el fiscal, ahí estaba Héctor Navarro y una serie de compañeros, Aristóbulo, Anelisa, que estábamos allí. Cuando aquí. regresaron a Claro, Miraflores, porque temíamos por la vida de ellos. De la gente que estaba en Miraflores apoyando a Carmona. ¿No? Así es, porque había que cuidarlos. El respeto cada quien después, los jueces dictaminarán sus responsabilidades. ¿Se respetaron los derechos humanos de esa gente que estaba allí? Por supuesto, los que no respetaron los derechos humanos es ese señor Pedro Carmona y sus acólicos de la iglesia, de los sindicatos, de los grupos económicos y de los sectores militares, porque cualquier cosa, y están preparando otra acción de esa naturaleza. Por eso le preguntábamos, ¿otro 11 de abril? Espero que no. Espero que se tengan planes de contingencia suficientes y que el pueblo haya tenido lecciones de esta experiencia, como también la Fuerza Armada venezolana. Esa unión creo que va a permitir que no ocurran esas cosas de nuevo. Ahora tenemos ese gran no digo enemigo, sino que son los Estados Unidos que quieren otro proyecto, otra Libia, otra Siria, otro Egipto, otro mundo. Miren lo que está pasando tristemente en Europa y en los propios Estados Unidos. Entonces ellos no pueden permitir que este modelo, este proceso bolivariano, humanista, socialista tenga éxito. ¿Cuándo supo del presidente? ¿Cuándo se enteró de que el presidente estaba bien? Cuando estábamos allí en Miraflores, llegó un momento en que, bueno, era la ocupación del Canal 8. Sí. No sé si eran las 6, las 7 de la tarde. Por supuesto, en la confusión que había allí, ¿no? Porque en otros compañeros que no habíamos visto, que no sabían dónde estaban. Entonces ya empezamos a decir la posibilidad de que eso se diera. Bueno, y al final, creo que en la madrugada, a las 3, a 2:30, 3, no recuerdo exactamente la hora, regresó el presidente, el 14. ¿Cómo se sintió cuando lo vio, profesor? Cuando lo vio volver, Bueno, ahí nos dimos un abrazo a la entrada del Salón Ayacucho. Bueno, es un momento realmente emotivo. Suponemos que sí, profesor. Quisiéramos cerrar la conversación con... Usted nos decía de algunas lecciones que piensa que quedaron para nuestro pueblo sobre ese golpe de Estado y sobre lo que ocurrió después. Para Jorge Giordani, ¿cuáles son las lecciones? Como militante revolucionario, como ministro, como venezolano. Bueno, como testimonio de este proceso, bueno, hay mucha gente que quiere ser protagonista para que lo saquen en televisión y a lo mejor no tuvieron... No, profesor, nosotros lo perseguimos para que nos diera estos minutos. Fíjate, yo creo que hay un libro de Eduardo Galeano que se llama La piedra arde, que es de un viejo y un niño, y el niño en su curiosidad quiere romper la piedra que es el futuro. Y el viejo,
bueno, todo ya se ve ante el espejo, trata de convencerlo, y dice Eduardo Galeano en ese cuento, que no es para niños, es para seres humanos, dice: la lucha por la libertad es una lucha de nunca acabar, y eso nunca va a acabar hasta que uno se muera, pero lo importante de estos procesos es que se consolide un liderazgo político colectivo. Eso es casi una condición necesaria para que este proceso continúe. Y que bueno, que esto no es cuestión de una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. De resistencia, es un maratón, y por eso hay que tener paciencia, persistencia y mucha organización social, y contar con una fuerza armada para que esta revolución no sea la que soñó Allende en las grandes alamedas, sino que sea una revolución que defiende su proceso sin ningún interés de invadir a ninguna parte, porque la historia venezolana lo refleja. Si fueron Sucre, Bolívar, todos ellos, es a libertar otros pueblos, pero nunca a invadir ninguno. Eso es lo que pretende hacer los Estados Unidos. Y creo que esta vez, si se organiza el pueblo, se organiza la Fuerza Armada, le va a costar un poquito.